Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, donde analizamos los asuntos locales e internacionales pues, que más nos llaman la atención, por lo menos a nosotros, y los compartimos con todos ustedes, nuestros amigos Radio Escucha, nuestros amigos también foristas y todos los que de alguna forma u otra se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas, a través del Facebook Live de Radio Isla 1320 AM, a través de mi Facebook Live en Andrew Álvarez Chardón, a través de mi canal de YouTube de forma diferida durante el fin de semana, Andrew Álvarez Chardón en Facebook, y también los que se conectan con el Facebook de nuestro compañero Orlando Pla, que estará con nosotros esta noche nuevamente acá, como siempre, compartiendo acá en coloquio con nosotros los asuntos de interés que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Así que esta noche, gracias como siempre por su sintonía, por compartir con nosotros. Hoy estamos a viernes 7 de febrero, acá en el estudio de Radio Isla, en la zona metropolitana. Y aquí estaremos desarrollando los asuntos, como he dicho, de interés y el análisis de todas estas cosas que deben ser importantes para nosotros en el momento histórico en que vivimos, aquí y ahora en nuestro mundo, lo que llamamos el planeta Tierra. Bueno, entrando en materia y presentándolo de esta noche para ustedes, hay algo que me preocupa y lo he repetido aquí muchísimas veces, ¿no? Lo he discutido aquí tantísimas veces porque creo que es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Es de las cosas que están pasando y tal vez tiene que ver con la conducta humana del por qué las cosas suceden de tal forma, o tal vez por qué las personas pues no entienden probablemente la realidad en la que deben estar inmersos, ¿no? Lo que vivimos. Aquí, obviamente, todos somos producto de la sociedad, todos somos producto de la cultura, del sistema educativo, del sistema político, ¿no? De la civilización del siglo XXI. Y hemos estado en este proceso, los que tenemos unas cuantas canas, unos cuantos años más, pues obviamente de la mitad del siglo XX hacia acá. Así que hemos visto el proceso, ¿no? de cómo es que se ha dado todo en estas últimas décadas, cómo se ha dado todo este cambio social y todo este proceso de la tecnología, cómo ha explotado en márgenes inesperados, increíblemente, ¿no? Incluso más allá de lo que proyectaban los que supuestamente seguían y delineaban cuál iba a ser el desarrollo de las sociedades occidentales y, claro, las sociedades allá en el Oriente, que también han tenido un despertar tecnológico increíble, especialmente China, Corea del Sur y Japón. Y en el orden realmente de exposición pues sería Japón inicialmente, luego Corea del Sur y luego China, y ahora pues China, el gigante dormido que despierta en Asia. A lo que voy con esto es lo siguiente. Hay unos términos que yo he compartido hace tiempo con nuestros amigos acá en el programa La Otra Realidad, que tienen que ver tal vez con la incapacidad de las personas de entender la información o el material que leen o al que son expuestos, inclusive material audiovisual, material escrito, el poder seguir la secuencia, el análisis, no entender la sustancia de qué es lo que se lee y por qué no. La pregunta siempre de rigor es, caramba, ¿se entiende lo que se está transmitiendo o no? ¿Hay fallos al transmitirlo o hay fallos al recibirlo, ¿no? A recibir la comunicación? Y todas estas cosas pues siempre tienen que ver mucho con el homoloquence, ¿no? Con el ser humano que utiliza el idioma, cómo el lenguaje pues nos conecta y de qué forma nuestro cerebro pues tal vez puede interpretar las señales que le llegan, las señales auditivas, señales visuales, las que sean, y cómo pues interpretamos eso de acuerdo a la estructura conceptual que todos tenemos. Hay un fenómeno que tiene que ver con la locura, y esto lo estudia la psiquiatría, y también tiene que ver obviamente con la biofísica del cerebro, que se llama la disonancia sináptica. Un término que yo he usado por años aquí, a cada rato lo utilizo cuando veo que hay personas que se enajenan de la realidad y que no pueden entender el entorno, ¿no? Lo que les rodea, lo que está pasando. No pueden entender los estímulos que llegan a sus neuronas y cómo éstas pues, pueden alinear, ¿no? O delinear, ¿no? La percepción de la realidad. Y esa disonancia sináptica cada día se hace más claro en nuestro mundo, ¿no? Hay una locura colectiva que a veces uno se pregunta el porqué del por qué estas cosas suceden y siguen sucediendo y cómo los gobiernos inclusive adoptan esa postura de locura colectiva. Algunos piensan que esto está fríamente calculado y que es que el sistema quiere mantener a la población loca y sin ideas, es decir, distorsionada, sin que pueda haber, qué sé yo, una fuerza común que pueda enlazar o pueda unir, concatenar
a los seres humanos que viven bajo el control social o el control político, ¿no?, de un gobierno particular. El sistema pues siempre quiere prevalecer, lógico, ¿no? Los gobiernos quieren sostenerse sobre las poblaciones. Yo me he mantenido y siempre he dicho que el gobierno no es nuestro amigo. Y no lo digo porque el gobierno quiera matarlo, asesinarlo a usted, o lo quiera usar como un conejillo india, cosas que han sucedido definitivamente en algunos momentos de la historia, tanto de Occidente como de Oriente, sino porque la realidad es que el gobierno lo que quiere es sustentarse a sí mismo, ¿no? El gobierno, por ejemplo, lo que se ocupa es de cuadrar su nómina, es decir, de cuadrar también los gastos de gobierno, de poder tratar de cumplir, ¿no?, con lo necesario para que el aparato siga funcionando de acuerdo, ¿no?, a unos parámetros que ya de por sí tienen los gobernantes y que el sistema pues utiliza para preservarse. No necesariamente para servir al pueblo, no necesariamente para cubrir las necesidades de todos nosotros, de los ciudadanos. Así que en ese sentido, cuando uno va a un análisis crítico sobre por cuál es la acción del gobierno vis a vis el cumplimiento, digamos nosotros, de los reglamentos, de las leyes y del deber vicario que tienen los gobernantes sobre su pueblo, pues uno encuentra una serie de contradicciones que nos damos cuenta de que definitivamente el gobierno no está sirviéndole al pueblo. Y no es necesariamente señalar al gobierno de Puerto Rico como epicentro de toda esa actividad. Eso se ve en todas partes, se ve en los Estados Unidos, ¿créalo usted? Claro que sí. Se ve en Europa, se ve en Asia, se ve en Latinoamérica, se ve en África, se ve en todas partes, donde quiera que el gobierno pues quiere controlar obviamente a las masas, a la población. Y esa disonancia sináptica, que vuelvo a señalar nuevamente, esa incapacidad, ¿no?, de que las neuronas puedan comunicar información secuenciada y que usted la puede interpretar, es decir, que toda esa información que llega y se queda en la memoria, en los bancos de memoria cerebrales, ¿no?, lo que nosotros llamamos, ¿no?, la estructura específicamente conceptual de nuestra mente, donde están los conceptos, donde están las ideas, donde están los engramas cerebrales, donde todo eso se alinea, pues por alguna razón no está funcionando bien, ¿no? La bioquímica, las señales que se supone que enlacen el entendimiento, la comprensión, la memoria, las acciones, todo eso como que no trabaja muy bien. Y eso se une entonces a un fenómeno que vemos continuamente y que la Internet probablemente sea el mayor ejemplo que podamos tener sobre esto, que es la disonancia cognitiva. Es decir, cómo las personas leen algo y no lo entienden. Por mi madre. O sea, están viendo que dice Radio Isla, sentir de Puerto Rico, entonces creen que es Puerto Rico la isla. Y se olvidaron, borraron el radio, borraron todo. O sea, por leer, tienen las letras de frente, ¿no? Tienen obviamente el diseño de lo que se está viendo. Tienen el esquema completamente y son incapaces de entenderlo, de poder entender los símbolos, las señales y la lectura. Y esto lo vemos continuamente. Y se lo digo porque mi experiencia como profesor por tantos años era que muchos de mis estudiantes no tenían la capacidad de entender la lectura que tenían. Es decir, de entrar en un análisis, no únicamente un análisis crítico, sino obviamente la comprensión misma del material que estaban leyendo. Ya venían con esa deficiencia. ¿Y cuándo comienza esa deficiencia? Bueno, tal vez en las escuelas primarias, tal vez en el hogar, tal vez en la genética misma. Hay tantísimas cosas que pueden estar involucradas en el por qué se da la disonancia cognitiva y disonancia sináptica. Muchas cosas, ¿no? Hay obviamente quien pues el uso de drogas continuamente psicotrópicas pues producen, ¿no?, este tipo de disonancia, tanto la sináptica como la cognitiva. Hay personas que pues obviamente tienen problemas hereditarios como puede ser esquizofrenia y ahí pues obviamente tienen una explicación. Y muchísimas cosas más que podrían haber, que tienen que ver con el ambiente, la sociedad, la cultura, como mencioné al principio, ¿no?, abriendo este segmento, que nos tienen que poner a pensar más allá de la apariencia continua, de la normalidad, entre comillas, lo que se supone que pues debe ser lo aceptado en la sociedad. Y esto, nuevamente, vuelvo a recalcar, lo vemos continuamente en el Internet, donde hay millones, miles de millones de personas y donde usted ve a veces, no lo que uno únicamente publica, lo que publican otros, y usted ve las reacciones y los comentarios de las personas que están total y completamente disasociados por completo de lo que se está discutiendo del tema. O si usted le está hablando, por ejemplo, del precio de la gasolina, le surgen de que el pay de calabaza es mejor que el pay de guanábana. Y con ese tipo de cosas, vea si es o no es así. Lo va a ver repetitivamente, ¿no? Y usted ve los comentarios de algo, la gente lo que la gente está atendiendo, es decir, a lo que la gente le da la atención, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que se está discutiendo. Pues ese es alguien que tiene problemas, y bastante profundo. Pero la gente no se ve, no ve lo que está pasando. Ellos viven su película, están imbuidos en toda esta distracción y distorsión de ideas que no le permiten ver con claridad lo que pasa.
ha habido muchas explicaciones a esto, o tal vez intentos de explicar esto. Ha habido teorías de todas clases, hipótesis de todas clases, inclusive teorías de conspiración tratando de entender el porqué del por qué se da este tipo de situación, ¿no? Donde las personas pues no tienen tal vez la capacidad de comprensión necesaria y de secuenciar información. Algunos dicen que tiene que ver inclusive con los metales pesados que tenemos en lo que bebemos, lo que comemos, el tipo de dietas que nos dan, el tipo, digamos nosotros, de contaminación ambiental, etcétera. Podría haber de todas esas cosas y yo creo que de todas probablemente hay algo, de todas hay algo. Luego, la exposición continua de los medios de difusión, televisión, radio, prensa escrita, internet, juegos de video, inclusive las lecturas que se nos dan y cómo nos van acondicionando psicológicamente a unos procesos que pues, obviamente pueden crear disonancia cognitiva, que pueden bloquear, oiga bien, que pueden bloquear cierto tipo de información. Me explico para que me entiendan. Hace muchos años se ha estudiado esto, ¿no? En los diversos proyectos que se han tenido para entender, ¿no?, el manejo de la mente humana, cómo modificar la conducta humana y obviamente cómo controlar las personas. Y aquí pues han trabajado superpotencias en todo esto, Estados Unidos, la Unión Soviética en su momento, los chinos, inclusive los coreanos del norte, los vietnamitas, todos ellos. Lo han hecho con los prisioneros de guerra, aquí hemos hablado hasta la saciedad de MK Ultra, MK Chaos y otros proyectos que se han discutido en nuestras conferencias, ¿no?, como Monarch y otros más. Pero la realidad que encontramos aquí continuamente es que esto es parte de un patrón, ¿no?, de un patrón que se ha estudiado muy bien de cómo alterar a las personas para que haya información que no puedan entenderla o que ni siquiera la puedan comprender o ni siquiera ver. O sea, hay cosas que las pueden tener frente a sus ojos y no las ven, son incapaces de ver. Para que usted entienda, ahí la antropología jugó un juego bien importante en todo esto. Y desde el siglo XIX, que es cuando se empieza, ¿no?, la academia, la antropología, que comienza en las universidades británicas, específicamente en la época victoriana, ¿no?, debido a la expansión colonial del siglo XIX que tenía o que mantenía todavía Gran Bretaña, pues la observación que hacían, ¿no?, tanto los científicos como los militares y los que iban a estudiar los pueblos en todas las regiones donde tenía Gran Bretaña colonias, África, India, en Asia, donde quiera que fuera, pues obviamente estudiaban la estructura social de los pueblos, la estructura de poder, la religión de esta gente, los mitos y las creencias. Y basado precisamente en esas observaciones que se hacían cuando se conquistaban estos pueblos y se sometían a la obediencia a través del coloniaje, fue que surgió precisamente la escuela antropológica. De ahí no fue porque se inspiraron, qué sé yo, en Darwin, o porque se inspiraron quién sabe en quién más en algún momento dado. No, simplemente era por el uso que se daba sistemático para la conquista y el manejo de las colonias bajo el imperio británico. Interesante. Pues ahí está la raíz, ahí surge precisamente esta disciplina. Y basado en eso, esta disciplina entendió que habían pueblos que tenían unas creencias tan y tan grandes y tan fervientes y tan fuertes en algo, que no le permitían ni siquiera percibir aspectos de la realidad que cualquier otro que no estuviera sometido, ¿no?, a ese acondicionamiento cultural o a esa doctrina que ese pueblo compartía en común, pues los que estaban fuera de ese círculo podían ver fenómenos interesantes o otros eventos. Incluso fenómenos ocurrían que otros que no eran de esa región, solamente ellos veían. Me explico, los faquires, para hacerlo más claro y no muy confuso, los faquires en la India. Recuerde usted que el faquir no es un hindú, el faquir es un musulmán. El término faquir viene precisamente de que es este musulmán que hace este tipo de magia o este tipo de ilusión frente a quienes le ven. No son hindúes los faquires, son musulmanes. El de la cama de clavos, el que tira la soga hacia arriba y se trepa por la soga, que pica a un niño y lo tira en pedazos, todo este tipo de cosas. Los pueblos, obviamente, en la India y otras regiones de Oriente Medio también y en Asia, donde estos individuos hacían sus prácticas mágicas, entre comillas, nuevamente, pues tenían una fe ciega en el fenómeno y en los eventos que estos faquires presentaban. En cambio, los occidentales, que iban con la mente fría y objetiva, tratando de descubrir cómo es que eso se daba, cuál era el evento que sucedía, si había en todo esto pues un truco. O sea, recuérdese que en Europa había una escuela ya tradicional, primeramente con el mesmerismo originalmente, luego obviamente con la gran cantidad en el siglo XIX de diferentes magos, exhibicionistas y de ilusionistas que se daban por toda Alemania, Gran Bretaña, Francia, por toda Europa.
Así que ya, inclusive los europeos estaban acostumbrados a este tipo de presentaciones. Inclusive muchos de estos llamados ilusionistas pues viajaban al oriente a ver qué hacían los faquires, a ver qué podían duplicar. Así que para un británico que iba de observador, estos fenómenos no eran nada asombrosos, porque ya de por sí ellos iban con la mente hecha, ¿no? Con la mente reduccionista de que esto era un evento cuasi religioso, pseudo religioso. Y nuevamente, todavía en África se sigue practicando este tipo de cosas y hay cultos en África que viven precisamente de eso, de crear este ilusionismo, estas ilusiones en masa, donde los creyentes pues creen que hay eventos sobrenaturales y así los mantienen sometidos, ¿no?, a lo que sea, al control, sea del brujo, del sumo sacerdote, inclusive del sistema de gobierno, como ocurre en otras partes del mundo donde hay gobiernos teocráticos. Pues bien, traigo nuevamente todo esto, lo esbozo en este momento, porque es para ponernos a pensar cómo este tipo digamos, de técnica o este tipo de estrategia todavía se usa y se aprendió y se estudiaron para aplicarlas en todas las sociedades del mundo. Nuestra sociedad contemporánea obviamente está sometido a los principios básicos que se usaban precisamente para crear la ilusión, para crear el mito, para crear la leyenda, para crear todo este espectáculo sensorial. Ahora tenemos la tecnología que nos da la capacidad para poder llegar a cada persona, a cada cabeza, en cada rincón del mundo. Y para hacerla pensar de acuerdo, ¿no?, a unos intereses particulares, hacerlos pensar de acuerdo a unas ideologías que queremos que sean las que corran o las que controlen, ¿no?, el máximo de digamos nosotros, por ejemplo, el máximo del consumo mundial. Recuerde que lo que se busca no es un gobierno mundial, por amor a Dios, no. Lo que se busca es una corporación mundial, una corporación global. Corporaciones que controlen los modos de producción, los medios de producción y la distribución de todas estas cosas. Y eso está funcionando. Lo que está pasando en China, pues ya estamos dándonos cuenta cómo está afectando el mercado. La economía china está afectada, obviamente. Los números así lo dicen. E incluso la misma credibilidad del gobierno chino está afectada no únicamente frente a la posición exterior, digamos, la comunidad internacional, sino dentro de su propio territorio. Sus propios ciudadanos cuestionan si Xi Jinping realmente y su gobierno tienen control de lo que les está pasando en estos momentos. La parálisis económica que hay en muchas regiones industriales de China precisamente por el coronavirus, el nuevo coronavirus, y estos son otros ángulos de discusión sobre este aspecto en particular que es importante que lo sepamos todos nosotros. Pues bien, les traigo esta introducción porque hay que adelantarles lo siguiente. Les quiero indicar que el próximo sábado 22 de febrero del 2020, o obviamente este año, vamos a estar en Red Door. Vamos a estar con la primera nueva conferencia de este año. Ya presentamos la conferencia en Arecibo, que era un compendio de complot, de lo mejor de complot que habíamos hecho y que fue lleno total, gracias al apoyo de toda la gente de la zona de Arecibo y área norte, por como siempre ir a nuestras convocatorias. Pero en esta ocasión, ya este mes, el 22, el sábado 22 de febrero, estaremos en Red Door Bar and Grill a las 8 de la noche con nuestra conferencia audiovisual El Mundo en Caos. Y aquí definitivamente, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, aquí vamos a hablar de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Vamos a hacer una presentación donde vamos a estar tocando los puntos neurálgicos de lo que está aconteciendo en la diplomacia internacional, en la preparación que puede haber, ¿no?, de diferentes países, la nueva tecnología militar ahora, ¿no?, corriendo en estos momentos, las relaciones obviamente que están en decadencia entre Occidente y el Oriente, la problemática, claro, con Rusia, con Corea del Norte, con China, lo que está pasando con Irán y todos los movimientos que se están haciendo laterales para esto, para enfrentar obviamente no solamente el bloque económico que se ha creado en la actualidad para enfrentar a Occidente, sino obviamente lo que está pasando a nivel de preparación militar y la nueva tecnología que va a estar siendo implementada, que podría ser utilizada en un gran conflicto global. Esto es parte de esa presentación. Además de eso, vamos a estar hablando definitivamente de los nuevos aspectos del cambio climático, de lo que está pasando aquí ahora, los incendios que se están dando en grandes partes del mundo, el descongelamiento de Groenlandia, las temperaturas que se están dando en los polos, que son obviamente los nuevos récords, y un sinnúmero de cosas más que están pasando a nivel del planeta, con la destrucción de bosques y tantísimos otros ecosistemas. Así que eso es sumamente importante, ver lo que está pasando con el clima extremo en todo el mundo, cosa que es recurrente y que es importante que usted esté al día. Usted no se me puede dormir en eso. No, mi hermano, en las pailas del infierno hay mucha gente que se descuidaron y este es el momento de nosotros darnos cuenta de que definitivamente tenemos un reto
para la subsistencia o la supervivencia del ser humano en pleno siglo XXI. Ya esto no es pensar en el siglo XXII. El que esté pensando en eso, pues no sé para qué rayos piensa en eso. Primero, porque no va a llegar allá. Y segundo, porque probablemente no haya mundo, civilización humana que llegue allá si no se hacen los cambios necesarios aquí y ahora. Esto, claro, pues va atado a la sexta extinción y otros eventos que están sucediendo en todo el mundo. Así que los climas extremos y el cambio climático es algo sustancial. Es un tema recurrente que no se puede evadir, hay que discutirlo. Adicional a eso, obviamente, hay que hablar de los reajustes tectónicos, lo que está pasando en todo el mundo. La actividad tectónica, que según los especialistas en la materia nos dicen, no, esto es usual, lo común, aquí no está temblando más que lo que temblaba hace un siglo. Sigue temblando de la misma manera, sigue habiendo la misma actividad volcánica, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que los medios de difusión y la prensa amarillista pues destacan estas noticias y a través de internet pues todo el mundo continuamente tiene información de que está temblando aquí, te está temblando allá, y antes no habían tantos equipos sofisticados para detectar los movimientos sísmicos, ni antes había la forma de comunicación para decirle a todo el mundo lo que estaba pasando en todas partes. Por un lado eso es cierto, sí, mi amigo, por un lado eso es total y completamente cierto, pero por otro lado no necesariamente esta situación de que la cosa sigue igual, porque ahí yo creo que pecarían los mismos científicos que alegado y supuestamente estudian la geología y la morfogeología y la sismología. ¿Por qué? Porque es que es imposible que las placas tectónicas estén igual que hace 100 años atrás, por amor a Dios, boludo, elemental, lo sabe un niño de pre-kinder. Hombre, ¿qué le pasó? ¿Dónde se fue el intelecto? Todo está cambiando. Las placas tectónicas se reajustan. La actividad de unos volcanes, obviamente unos se activan más, otros se apagan y otros están en punto intermedio. Y hay un sinnúmero de cosas que jamás van a estar igual que hace 100 años, elemental, no solamente el clima, sino a nivel geológico. Eso es elemental. Así que ante esas cosas, pues ahí es donde uno se da cuenta cómo se le escapa, al mejor se le escapan las cosas, ¿no? Obviamente hay un reajuste tectónico, lo ha habido siempre, lo ocurre. Lo que pasa es que obviamente impactará más en unas regiones. Por eso en Puerto Rico, hombre, hace más de 101 años que no sentíamos que se nos meneaba el piso abajo de verdad. Y ahora lo estamos sintiendo, elemental. Pues por ende, vuelvo a señalar nuevamente, esto es importante que lo veamos, lo que está pasando a nivel global, las señales que se están dando. No vamos a hablar aquí del apocalipsis, ni vamos a hablar aquí de profecías, nada de eso. Pero hay unas señales que los científicos ven, que los que proyectan lo que pueda pasar en el futuro cercano, pues ya están viendo y delineando cuáles pueden ser los impactos graves a nivel planetario sobre la humanidad, sobre todos los que vivimos en este planeta. Y eso es importante. Además de eso, obviamente hay que hablar de Puerto Rico y va a estar en esto, en el mundo en caos, pues obviamente hay un puntito para el 100 por 35 mal tasado de la isla de Puerto Rico o el pequeño archipiélago de Puerto Rico. Vamos a hablar, lógicamente, algo de la Junta de Control Fiscal. Vamos a hablar definitivamente de los huracanes Irma y María. Vamos a hablar ahí de FEMA, de la intervención, obviamente, del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar de las protestas que se dieron en verano, ¿no? La renuncia del exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para bien o para mal, vaya usted a saber. Y, lógicamente, los terremotos en Puerto Rico. Sismo, temblor de tierra, terremoto, véalo como usted quiera. La realidad, obviamente, los daños estructurales y el daño, ¿no? En la colectividad. Cuando digo el daño en la colectividad, no solamente el daño en materia, sino el daño en la psiquis colectiva de los puertorriqueños, especialmente los que están en el suroeste de Puerto Rico y los que viven en el resto de la isla, que no empezamos a dar las clases en las escuelas. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, aunque no se sienta casi el temblor, la gente no quiere llevar a los niños a la escuela porque creen que se le van a derrumbar arriba. Porque sí hay escuelas que no soportan un sismo, pero hay otras que sí. Y ahí estamos en el proceso de certificar cuáles sí, cuáles no. Y lógicamente, por lo menos en el suroeste de Puerto Rico, desde Ponce a Guayanilla, desde Ponce a Guánica, pues definitivamente en todo ese trazo de terreno en Puerto Rico, ahí las escuelas definitivamente necesitan no solamente revisión, necesitan que se abran nuevos lugares, nuevos salones, nuevos sitios donde llevar a los estudiantes, porque hay que empezar a estudiar. Este Puerto Rico de hoy tiene problemas educativos enormes, y lo sabemos, y no tiene que ver con la KLGB y con la corrupción. Enormes problemas estructurales del sistema. Y debemos definitivamente hacer algo. Tenemos que reactivar el país. No que el pánico, que el miedo, que va a seguir temblando. Mire, mi hermano, va a llorar maternidad. La realidad es que ya tenemos que levantarnos y empezar a hacer las cosas. Tanto los afectados como el gobierno, la comunidad, como obviamente los federales y todos los que de alguna forma o manera puedan ayudar a que haya un cambio, obviamente un ajuste y digamos una adaptación a este nuevo Puerto Rico sísmico de ahora, que meramente está empezando ahora. ¿Sabía usted? Bueno, ya veremos cuando tiemblen otras regiones del país, a ver qué hacemos y si es que entonces vamos a correr y a buscar la yola
para irnos a pies a polvorosa fuera de la isla. No. Aquí hay que aprender a vivir y ajustarnos a las situaciones. Llámase a señales de rigor, mi madre allá, el rookie que está esta noche aquí, Héctor, que está en los controles. ¿Sabes qué, Héctor? Llévatela, pégala a Puerto Rico.